este video vamos a ver para qué se utiliza lo que es una función llamada range. Vamos a crear lo que es un nuevo archivo o programa al cual vamos a colocar range o range.py o py. Damos un enter. Vamos a colocar aquí lo que es un comentario para escribir la función y ver qué parámetros recibe. Entonces se escribe de esta forma, range o range, y lleva tres parámetros. Primero el inicio, luego el final separado por una coma y por último el paso. Entonces esta función range nos permite seleccionar números enteros desde un rango que va desde el inicio hasta el final, y también llevaría lo que es el paso, que viene siendo de cuánto en cuánto se van a ir contando. Entonces vamos a ir viendo ejemplos para que comprendamos cómo funciona lo que es range. Entonces lo que vamos a hacer es crear una lista llamada lista-números, y mediante la función range vamos a seleccionar un rango de números. Vamos a colocar el range y lleva paréntesis. Acá van los parámetros. Primero, desde donde queremos empezar a contar, por ejemplo desde el 0 hasta donde queremos llegar, hasta el 10. Pero aquí este 10 pues sería un número menos, que ya vamos a ver. Vamos a utilizar lo que es print para mostrar nuestra lista de números. Colocamos lista números y ejecutamos. Si ven, pues aquí solamente muestra la función range porque se me olvidó en esta parte colocar el constructor list para crear lo que es una lista. Ahora sí, ejecutamos y nos muestra lo que es la selección de datos a partir desde el 0 hasta el 9. Recordemos que siempre selecciona un número menos en el final. Es decir, acá tenemos 10, va a seleccionar hasta el 9 como tenemos en nuestro ejemplo. Si colocáramos, por ejemplo, desde el 5 hasta el 10 sería desde el 5 hasta el 9. Si ejecutamos, acá lo tenemos. Como ven, tiene desde el 5 hasta el número 9. Si se fijan, hasta el momento solamente estamos utilizando dos números. Solamente el inicio y el final, pero no el paso. Cuando no se coloca el paso, Python entiende que aquí es 1. Quiere decir que se va contando de 1 en 1, como lo tenemos 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a hacer otro ejemplo y vamos a modificar lo que es el paso. Entonces yo le voy a decir que quiero contar desde el 0 hasta el 20. Entonces aquí debería de colocarle 21 y que los cuente de 2 en 2, o que seleccione de 2 en 2. Si damos en ejecutar, ven que me dice 0, 2, 4, 6, 8, 10 porque los va sumando. Empieza de 0, más 2 sería 2. 2 más 2, 4. 4 más 2, 6, y así va hasta llegar a 20. Porque aquí le decimos que va a llegar hasta 20. Siempre colocamos un número más. Si colocamos un número acá que no sea correcto, esta función va a devolver lo que es una lista vacía o una selección vacía. En este caso devuelve una selección vacía, pero como estamos convirtiendo con el constructor list, crea una lista vacía. Porque aquí nunca podemos ir contando de menos 2 en menos 2 en números enteros. Para hacerlo en números negativos, por ejemplo, quiero contar desde el 0 hasta el, y coloquémosle de 1 en 1, es decir, va a ir restando desde 0 hasta. Si ejecutamos, ahora sí me va a mostrar todos los datos o números que ha seleccionado. Es decir, 0 menos 1 es menos 1 y menos 1 menos 1 es menos 2, y así se va a ir sumando. Si le colocamos que vaya restando de 2 en 2, obviamente va seleccionando de 2 en 2. 0, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, hasta llegar a menos 20. Porque recordemos que aquí siempre selecciona un número menos. En este caso es 21, pero seleccionaría 20, es decir, menos 20, porque tenemos el número en negativo. Y también acá solamente podríamos definir lo que es el final, es decir, solamente un número, por ejemplo 10. Y vamos a ver qué pasa. Ven que muestra desde el 0
hasta el 9, porque aquí pues selecciona siempre un número menos. Cuando no definimos lo que es el inicio, entiende que cuando colocamos un único número es el final, entonces empieza a contar desde 0. Por eso nos muestra del 0 hasta el 9. Entonces esta sería como una forma de crear lo que es una lista a partir de una selección de datos con la función range. Pero también podemos recorrer ciclos un número de veces controlado mediante esta función range. Vamos a crear lo que es un for. Le vamos a decir que vamos a utilizar una variable llamada números para poder recorrer el array. Colocamos el operador in, luego range. Le vamos a decir que queremos recorrer desde el número 1 hasta el 10. Entonces colocamos 1,11. Recordemos que siempre selecciona un número menos. Y como queremos llegar hasta 10, colocamos 11. Luego 2 puntos. Hacemos la indentación de 4 espacios acá. Y vamos a imprimir solamente que tenga la variable números. Si ejecutamos, ven que muestra desde el 1 hasta el 10. Utilizando la función range. Básicamente le estamos diciendo que vamos a recorrer el rango de números mediante la función la variable números. Acá seleccionamos desde el 1 hasta el 10, pero también podemos colocarle aquí, vamos a colocarle -1, si modificamos, por ejemplo, hasta el 21 sería hasta el 20. Vamos a darle en ejecutar y acá nos sigue dando un error. Vamos a revisar bien acá el ejemplo y creo que sería acá el problema o el error que tengo es que no he definido lo que es el paso y cuando no lo definimos va de 1 en 1, entonces no podemos ir restando. Aquí deberíamos de colocarle -1 y ahora creo que sí debería de funcionar y ahora sí, ahí están los números en negativo. Entonces si queremos utilizar números negativos tenemos que definir el paso en negativo. Aquí está el -1, también podemos colocarle que vaya en -2, es decir restándole 2 números. Vamos a ejecutarlo y acá lo tenemos. Con 1 más 2 serían 3, 3 más 2 sería 5 y así se va ejecutando hasta llegar al 19, que sería pues el número más próximo a llegar hasta el 20. Recordemos que siempre aquí pues se selecciona un número menos. Acá colocamos -1 y va a llegar hasta el -20. Siempre y cuando esté en el rango. Y de esta forma pues podemos utilizar lo que es esta función range o range como quieran llamarle para crear listas de rangos de números como lo hicimos en este primer ejemplo o para recorrer lo que es un for o controlar lo que es las veces que se va a repetir un código mediante la función range.